La política migratoria chilena estuvo regida por un decreto ley del año 75 que en dictadura buscaba impedir que entraran personas que fomentaran, comillas, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de gobierno. Esta regulación se mantuvo vigente por décadas, hasta que en 2021, debido a la alta movilidad producida por crisis políticas y económicas en la región, Chile se vio obligado a legislar sobre migración. Durante años, pequeños grupos de extranjeros se fueron asentando en el norte y centro del país, convirtiéndose en poblaciones organizadas. Otros debieron regresar a su tierra o buscar un nuevo destino. La multiculturalidad trajo aportes inmensos, pero también conflictos ante lo que expertos y expertas han señalado como la falta de una política integral y coordinada de migración. Para saber por qué y cómo abordar lo que hoy es una crisis, es necesario que hablemos de Chile. Si para los capitales hay frontera abierta dentro del marco del contexto de la globalización, el migrante como fuente de sustento tiene su capital trabajo. Y estoy encantada de haber llegado aquí. Nunca terminaremos de agradecerle al pueblo chileno lo que nos brindó. Al final, no un problema que tiene con el migrante, ojo con eso, tiene un problema con la delincuencia. Porque hay un discurso que asocia la migración con la delincuencia. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Chile, un programa que hacemos en conjunto entre 3CC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el que pretendemos aportar con información y reflexión sobre temas que están hoy en la contingencia. Hoy en particular nos convoca a hablar de migración, un tema asociado a efectos, como veíamos en el video recién, a proyecciones también de políticas públicas que vamos a discutir y conversar con quienes hoy me van a acompañar. Muchas gracias por estar aquí. Quiero presentarles de inmediato Rita Lagues de Oliveira, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, parte del Consejo Directivo de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la misma Casa de Estudios e investigadora del Centro de Derechos Humanos también. Y por otro lado, Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y parte del equipo de la encuesta Bicentenario UC, estudio impulsado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que nos aportará información en los temas que abordemos durante todo este ciclo de programas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lucía. Lo primero que quiero señalar o decir o poner sobre la mesa es que la migración es un tema que ha acompañado a la historia de la humanidad y que además es posible que siga ocurriendo entonces a propósito de distintas crisis. Crisis climática, por ejemplo, es una de ellas, por supuesto, crisis bélicas en otros lados del continente, del planeta, digamos, y también las crisis económicas o sociales o políticas de las que hemos visto en la región. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2010 se estimaba la cantidad de migrantes en Chile como una cifra cercana a los 300.000, pero para el año 2019 ya eran 1,5 millones. Se han duplicado prácticamente en el último tiempo, incluso en los últimos años. ¿Cuáles son las razones de la migración hacia Chile, Rita? Y te quiero pedir, como investigadora además en la materia, si nos puedes también ayudar con una pequeña como descripción historiográfica de las últimas décadas de cuál es la migración que ha llegado al país y por qué. Gracias, Lucía, por la invitación y a todos. Respecto de la primera pregunta, de la primera parte, es esencialmente motivación económica, búsqueda de oportunidades laborales, dada la estabilidad económica que tiene el país y la imagen también que beneficia el país en el contexto regional. Respecto de la segunda parte, con la transición a la democracia también, o una de las consecuencias de esa transición a la democracia fue que también el país se abrió, las fronteras también se abrieron a la migración y empiezan a llegar sobre todo las primeras comunidades de Perú y Argentina, que son durante mucho tiempo, los años 90 prácticamente, toda la década, son ellas las dos comunidades más representativas, ¿no? Después ya entrados en el nuevo siglo, empiezan también comunidades de Bolivia que también van llegando. Después con la crisis, podríamos decir la crisis del subprime 2008, con efectos post-2011 en Europa, uno ve un aumento de una reactivación, si quiere, de ciertas rutas migratorias de Europa hacia Chile, que conocíamos de otros siglos, el caso desde España, por ejemplo, a Chile hubo un aumento en ese periodo.
y después comunidades de República Dominicana, Colombia y las últimas, Haití y Venezuela es hoy la que más representa cuantitativamente el número de personas que ingresan. Y específicamente en el dato cuantitativo, ¿estas últimas migraciones son superiores en términos de número proporcionalmente de acuerdo a la población también que teníamos en el país? Son migraciones la venezolana, la haitiana, la colombiana, que son las últimas que nombraste, más recientes y que están hoy siendo parte de la conversación. ¿Son mucho más grandes que las cuantitativamente o cuantitativamente hablando que las anteriores? Sí, o sea, lo que ocurre ahora es que Chile cambió su perfil migratorio, deja de ser exclusivamente un país de emigración, es decir, de personas chilenas que salen, con alguna recepción de personas extranjeras, sí, pero siempre presentaba un saldo migratorio negativo, y hoy lo que tenemos es que el saldo migratorio es positivo, es decir, más personas extranjeras que ingresan a Chile. Y las que salen. Que las que salen. La característica además de ello es la rapidez en este aumento que uno ve de la población migratoria, porque muchas veces, como si tú misma has mencionado, a veces era 2-3% y hoy estamos hablando de un 7 y algo por ciento, 8% de la población. Por lo tanto, hay una velocidad en los últimos años y eso se explica sobre todo dado la cuestión de Venezuela en particular, porque estamos hablando de un país con un éxodo bastante masivo para toda la región. Yo te puedo hacer un poco una comparación de los montos, porque efectivamente Chile no tiene tantos años como República, tenemos 200 años y poco más. Y hemos tenido 2 olas migratorias, esta es la segunda. Y ha sido muy corta, como dices tú, en un periodo que va desde 2006 hasta ahora, o sea, en los últimos 7 años, 6 años ha ocurrido esta. Entonces, la primera ola migratoria fue a mitad y finales del siglo XIX, fue promovida por los presidentes de la época, Manuel Montt, ¿no es cierto? Lo que decíamos al inicio del programa, Chile antes se preocupaba de a quién traer, hasta que en la dictadura se piensa en quién no entrar. Españoles, italianos, alemanes, yugoslavos, palestinos. Fíjate que a finales del siglo XIX la mayor comunidad de palestinos fuera de Palestina era en Chile. Y todos esos migrantes hoy día están en la 4ª o 5ª generación de quienes entraron perfectamente integrados y han sido un aporte maravilloso a el desarrollo de Chile. En ese momento, en el censo de 1854, el 5% de la población chilena era migrante. Había nacido fuera de Chile, así se definía. En esta ola migratoria, la masa creció y hoy día tenemos 8 aproximadamente de la población. O sea, es grande, ¿no? Es mucho más grande que lo que pasó en el siglo XIX, pero ya tuvimos 8% en un periodo muy corto. Y de la fuerza de trabajo es el 10%. Porque como el inmigrante en general gente más joven, gente que más incorporado a la fuerza laboral, bueno, el 10% de la fuerza laboral no es poco, hoy día son migrantes. Y además de ese dato, ¿qué otros efectos ha traído, Roberto, la migración a Chile estos últimos años? Porque si estamos hablando de migración, lo decíamos al inicio del programa, es porque hay una crisis. Están asociados diversos fenómenos a la migración, a veces como mitos, a veces como realidad, pero te quiero preguntar los efectos, y si quieres te concentras desde las sensaciones, por ejemplo, tú tienes experiencia, fuiste fundador de ADIMARC, entonces conoces también sobre las encuestas que dice que eso es percepción, ¿no es cierto? Pero también datos concretos respecto de los efectos podrían compartir. Yo creo que es interesante constatar algunas cosas. Por ejemplo, la encuesta Bicentenario, que es una encuesta que hace la Universidad Católica, que llevamos 17 años consecutivos. Cuando se comenzó a hacer en 2005 o 2006, no había ni una sola pregunta, pero ni una, sobre la migración. Veíamos todos los conflictos, todos los problemas, desigualdad, medio ambiente, delincuencia, todo lo que tú quieras, pero ni siquiera se nos ocurrió, no se nos pasó por la mente de que en Chile hubiera un problema que se llamaba migración. No era un tema. Bueno, y pasaron más de 10 años, o sea, hasta el 2006, hasta el 2017, recién nos dimos cuenta que había una cosa nueva, algo que nadie había pensado y que la población chilena estaba preocupada. ¿Y asociado a qué? A un conflicto. ¿Pero dónde? ¿En qué áreas?
a temores. Fundamentalmente lo que encontramos es que una parte de la población chilena, especialmente los más pobres, estaban atemorizados. ¿Y de qué estaban atemorizados? De que estas personas podrían competirle en el ámbito laboral. Perfecto. O sea, que les ponían en peligro sus trabajos. Y segundo, tenían miedo de que compitieran por los servicios del Estado. En educación, servicios de salud, en vivienda. Eso producía temor y lo tiene hasta el día de hoy, eso se ha mantenido. Y eso ha generado alguna tensión, algún conflicto. ¿Y cuántos de esos temores se transformaron en realidades, Rita? Bueno, es interesante la pregunta y efectivamente lo que vemos es que cuando se da esa conciencia de que hay personas migrantes en el país, la verdad es que ellos ya estaban instalados hace bastantes años, es decir, y probablemente también cuando empieza la llegada de la migración dominicana, colombiana y más tarde haitiana, dado el color de la piel, es mucho más visible, digamos, el migrante, es decir, se puede ubicar, uno lo puede visualizarlo en la calle, ¿no? Y eso hace que crea la sensación de que ahora es un tema, ¿no? Cuando su presencia ya es de décadas, digamos, en el país. Es verdad lo que, y hay algunos problemas, justamente, por ejemplo, lo que comentaban, el acceso a servicios públicos, sobre todo el tema de salud, dado que tiene que ver con el lugar donde las personas migrantes, o viven en el centro, o incluso ya viven en las comunidades más apartadas del centro, las periferias, Los Prados, Cerro Navia, etcétera, donde si uno compara la ratio entre personas y número de servicios públicos, por ejemplo, CEFAMS, en cuestión de salud, la ratio es bastante baja. Ya hay problemas, digamos, de acceso anteriores. Claro, de cobertura. Si llega una nueva población que es extranjera, se da el caso que es extranjera, es obvio que esa tensión o esa presión sobre ese servicio que ya existía, ahora aumentó naturalmente. Claro. Vamos, es súper interesante lo que mencionas, Rita, porque tiene que ver con la pelea que se produce entre personas que viven en general vidas precarias o más vulnerabilizadas, que necesitan de los soportes del Estado. Muchas veces un Estado que está ausente en ser activo en mejorar esos servicios o hacer crecer esos servicios o generar políticas públicas que vayan adecuadas a los problemas que se van presentando. Y es súper importante que lo menciones porque es lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Las políticas públicas que cambiaron en Chile a partir de la ley de migración del año pasado, qué efectos han tenido, qué no están visualizando y los anuncios además que ha hecho el presidente Gabriel Boric respecto a nuevas miradas sobre cómo abordar la migración es lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Hablemos de Chile, pero antes no se mueva de la pantalla porque viene un súper interesante dato, mire. Revisemos algunos datos que nos servirán para caracterizar demográficamente a la población migrante en Chile. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en conjunto con la extranjería, la población migrante en el país al 2020 alcanza 1.462.103 personas, lo que equivale a un 7,5% del total de la población nacional. Además, podemos observar que no hay una diferencia significativa entre la cantidad de hombres y mujeres migrantes. El 85% de ellos viene de 6 países. Venezuela, que representa la colonia más importante, la que sigue es Perú. En tercer lugar tenemos Haití, Colombia en cuarto y luego Bolivia y Argentina. Sigue en sintonía, no te pierdas el próximo bloque de Hablemos de Chile. Ya volvemos. De Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Universidad Católica y 3CC, hoy conversando sobre migración. Nuestros invitados aquí presentes, Roberto Méndez y Rita Láquez, muchas gracias por estar acá nuevamente. Quedó pendiente la conversación sobre las políticas públicas entonces. ¿De qué manera el Estado se ha hecho cargo? Y ahí la primera pregunta que te quiero hacer, Rita, tiene que ver con esta ley de migraciones promulgada el año 2021. ¿Cuál es su característica más relevante, sea positiva o negativa? Porque vamos a analizar sus efectos. Y la diferencia más radical con lo que teníamos antes en Chile. Una de las características
más importantes, digamos, que tiene la ley, la nueva legislación, es la mención expresa a los derechos fundamentales, particularmente al derecho internacional de los derechos humanos, punto que era completamente omiso de la legislación anterior. La radicalidad, digamos, con respecto a la legislación anterior está, en mi opinión, por ejemplo, en las visas, porque la legislación anterior permitía tanto visas consulares como visas nacionales, es decir, la posibilidad de en Chile una persona venir como turista y en Chile solicitar una visa temporaria porque no sé, aceptó una promesa de una relación laboral y ahora eso no es posible, es decir, alguien que viene con la permanencia como turista no puede desde Chile transitar o cambiar ese estatuto migratorio a una residencia temporal, es decir, buscar trabajo. Tiene que salir del país, dirigirse al suyo y desde ahí, a través del consulado chileno en el lugar más cercano de su residencia o de la ciudad más cercana, desde ahí solicitar entonces la residencia temporal. Rita, lo que mencionas es súper clave para analizar lo siguiente. Las personas que migran, y sobre todo de los países que hemos estado conversando, de las migraciones recientes, venezolana, haitiana, los hacen por sobrevivir, ya sea a causas políticas, a económicas, hambruna, distintos problemas. A veces tienen que esperar 1 año, meses, 2 años o eso es lo que pretende en algún momento esta nueva legislación, por una visa, y no se hace. Se llega de manera ilegal, igual al país. Y te lo pregunto porque las cifras de la migración estos últimos meses han bajado. ¿Significa eso que ha bajado la población migrante o es posible que ante estos nuevos requisitos, además con la digitalización de las peticiones, lo que estén produciendo es la migración ilegal en realidad? ¿Y qué efecto podría tener? Claro, los datos que conocemos es efectivamente el número de visas solicitadas ha disminuido, con lo cual podríamos decir que la migración legal sí ha bajado, pero también hemos visto que también ha aumentado la migración ilegal. Es decir, probablemente la conclusión a la que podemos llegar es se hace más difícil obtener esa visa formal y por lo tanto la alternativa es ingresar por un paso no habilitado, en fin. O sea, que se haga más difícil obtener una visa de residencia o de trabajo no implica entonces que la gente no venga. No. De hecho hay estudios en otros lugares, en otros países y continentes en que demuestra eso. Cuanto más difícil o cuanto más mayor exigencia en cuanto a los requisitos legales para poder solicitar y obtener una visa, eso implica un aumento en el número de entradas irregulares de personas extranjeras. ¿Y cuáles son los problemas de la inmigración irregular a la hora de, efectivamente, como Estado, hacerse cargo de la política migratoria? Bueno, yo lo que quisiera decir sobre esto es que en Chile, a pesar de que tenemos una ley de 2021, o sea, una ley reciente, yo creo que eso no significa que tengamos una política migratoria. No hay una política migratoria. Importante. Nunca ha existido. Y esta ley es muy nueva, porque tiene 1 año, básicamente. Recién se está creando la institucionalidad para decir cómo opera, ¿no es cierto? Y además ha sido un periodo de pandemia, ha sido un periodo poco común, han pasado otras cosas que también intervienen sobre este proceso. Por ejemplo, las fronteras terrestres chilenas estaban cerradas hasta el 1 de mayo, o sea, hace un mes. Recién ahí se abrieron las fronteras terrestres porque bajó la pandemia. Claro. Entonces ahí es posible que se recupere la incorporación legal, la solicitud de visa, pero en este momento lo que ha pasado es que se incrementó ingreso ilegal, esfuerzos de personas en las fronteras por tratar de entrar, que es lo que ha causado tanto temor, y tiene un problema que es una entrada desordenada, es una entrada que ocurre en ciertos territorios, ¿no es cierto?, que no le permite a las autoridades locales manejar eso, como en Colchane, como en estas comunas así periféricas de la frontera, y crean problemas sobre el espacio público, sobre muchos problemas en esas localidades. Roberto, el presidente Boric dijo en su primera cuenta pública, y voy a citarlo,
es necesario recuperar el control sobre nuestras fronteras que en los últimos años se ha visto desbordado y trabajar por la integración de los migrantes. ¿Qué implica eso ante lo que tú dijiste, que me parece muy importante que puedas profundizar? No existe una política migratoria, puede existir una ley, pero ¿qué es una política migratoria pensando en los desafíos que vienen y lo que ha planteado este gobierno? Yo creo que el presidente Boric, es muy importante esa declaración que él hizo. Yo la escuché una parte, no sé si tendrá más detalles, pero dice, claro, él dice, Chile tiene que controlar. Mire, él usa la palabra controlar. Y controlar significa cómo administrar, cómo detener, cómo ordenar, ¿no es cierto?, un proceso determinado. Dice, en la migración, el proceso de necesidad de migrar es tan grande que no lo podemos hacer nosotros adoptar como país solo. Tenemos que adoptarlo como región. Y eso, las palabras de Boris son asignando cuotas, repartiendo esas cuotas. Pero fíjate que detrás de lo que él está diciendo, que si tú dices, ya, la cuota de Chile es 100, 200, 300, lo que sea, es una cuota. ¿Y qué pasa cuando esa cuota llega a su extremo? Cuando se acabó la cuota. Supongamos que Chile, en el mejor convenio con los vecinos, decimos, ya, nuestra cuota va a ser un número finalmente. Bueno, el país tiene que de alguna manera administrar, hacer una cola, decirle a los otros que esperen hasta el año siguiente, no sé, pero obviamente significa cerrar la frontera, imponer controles, una serie de cosas que son duras. Pero además, si hoy tenemos problemas en lo que conversábamos hace un rato, ¿no es cierto? Por ejemplo, el acceso a los servicios públicos, identificados con una población nacional más migrante que no tiene cobertura. Las cuotas va a significar no solamente un número, va a significar también aplicar ciertos criterios, generar nuevos mecanismos, sí, invertir. Una política de migración tiene dos partes. Uno es cómo integramos a los que ya están. Tenemos 1 millón, 1,5 millones, a lo mejor cerca de 2 millones, porque no se sabe exactamente los montos de entradas ilegales. ¿Cómo administramos a esta población que está para que se incorpore a la formalidad, al servicio de salud? ¿Y por qué es importante integrarla? Porque es una pregunta que uno podría hacerse también como población chilena. ¿Por qué tengo que integrar a esta gente que ingresó legalmente? Porque son servicios del Estado, porque es un derecho. Porque si van a vivir en Chile, tienen que tener sus derechos. No puede ser una población oculta, ilegal, que de alguna manera... Pero en la práctica, pensando en el beneficio para el ciudadano chileno que pudiera apoyar esta política migratoria, ¿cuál sería el efecto? Entre medio les voy a contar que voy a ir poniendo acá sobre la mesa. Tengo una mochila, nos conversamos con la coordinadora de inmigrantes sobre lo que traen los migrantes cuando viajan y cruzan el desierto completo, lo que tienen al país. Lo voy a ir dejando aquí sobre la mesa para que luego hagamos un paneo rápido sobre por qué son importantes y qué significan. Pero Rita, por mientras tú, cuéntame, ¿por qué sería importante convencer a la gente que es relevante una política que integre? Porque es la mejor forma de evitar conflictos sociales, de tener una pacificación social, si quieren, y parte del reconocimiento de cuán comprometido estamos como país y como sociedad, de que hay determinados derechos que son de todos, independientes de la condición migratoria o de la nacionalidad que tienen. Porque cuando hablamos de acceso a la salud, a la educación y otros, no estamos solo hablando de que el Estado puede tener obligaciones para crear las estructuras de permitir o no obstaculizar que las personas puedan acceder a un hospital o la escuela cuando así lo requieran. Pero que las personas que accedan son nacionales o extranjeros que están en el país. Y por lo tanto, eso permite que las personas extranjeras puedan trabajar, generar ingresos, pagar impuestos, educar a sus hijos, que a su vez van a ser futuros profesionales. Es decir, no hay forma de crear esa pacificación si esa integración no se da. Además, la integración, para que ocurra igualmente de forma aceptable,
tiene que ser vista como un proceso bidireccional. Perdón. Es decir, no solo son los que llegan, los que se deben integrar a la comunidad que ya existe, sino que los que están tienen que también adaptarse a una nueva sociedad que ya no es homogénea. Es responsabilidad de ambas partes. Exactamente. Perfecto. Es decir, todos tienen y eso implica reconocer derechos mutuos, pero también la capacidad de crítica también respecto de las conductas, de las formas de estar y de las vivir obligaciones. de parte a parte. Exactamente. Rita, en alguna conversación que tuvimos en otra oportunidad, hablamos de la migración como algo que va del blanco al negro, con escalas de grises respecto de las características de la población migrante o de la forma en la que se migra. Tú eres migrante en nuestro país y probablemente tu experiencia es muy distinta a la de otros que, por ejemplo, llegan con esto. Y quiero que abordemos esto antes de irnos a comerciales de la manera más humana posible para que entendamos también el fenómeno de la migración y qué significa. Rita, no sé si tú nos puedes ayudar también desde tu propia experiencia a contarnos cómo fue eso, pero también entender, por ejemplo, ¿por qué vienen fotos de familia? Insisto en que esta mochila la armamos con la información que nos entregó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, información respecto de los aspectos básicos que trae una mochila de un migrante al país, que incluye mantas, ropas, comida, agua, como lo básico para alimentarse, pero y abrigarse, pero también estas cosas como las fotos de la familia. ¿Por qué? Las fotos, desde luego, evocan el origen, ¿no? Es decir, yo sé cuál es mi lugar, dónde vine, ¿no? La referencia a la ciudad, o al pueblo, al país y a la familia de donde sane en dirección al nuevo lugar. Y por lo tanto eso lo permite, digamos, resaltar la importancia que tiene el origen. Y sobre todo en las primeras generaciones, digamos, en la primera generación de migrantes, porque en lo que vemos es que las personas que migran por primera vez en ese grupo familiar tienen siempre un plan de retorno, es decir, de regresar a su país. Las segundas, terceras, es decir, los hijos, nietos, no necesariamente, pero los primeros sí. Y esas fotos representan eso también. Quienes dejaron atrás, pero la esperanza de volver, es decir, que la vida acá sea lo suficientemente buena, les vaya suficientemente bien a su familia y que un día puedan regresar y hacer proyectos personales en su lugar. Roberto, los documentos que a veces incluyen los títulos profesionales y la plata. La plata te retrata el costo, porque en general el migrante es una persona de bajos recursos, una persona que vive una situación de pobreza en su país de origen, ¿no es cierto? Por lo menos esta migración masiva que hemos tenido. Entonces han hecho un esfuerzo muy grande probablemente para juntar ese dinero, para poder traerlo y comenzar acá. Las fotos te grafican la pérdida. Él está dejando atrás a hijos, a hermanos, padres, abuelos, está dejando sus orígenes retratados en esa foto. Y los documentos, fíjate, y los títulos profesionales te retratan su esperanza de incorporarse, de hacer una vida legal. De demostrar que pueden ser un aporte. No vienen a delinquir, vienen a incorporarse, a tratar de conseguir un trabajo, a ejercer su profesión, título, lo que sea. Entonces, yo te digo, eso que está ahí muestra gráficamente los costos y las esperanzas de ellos. Sí. También traer un rosario. Voy a incluir las figuras religiosas también. Claro. Como, que en otro caso son... Aquí hay un rosario, pero en otro caso pueden ser otras religiones. Pueden ser otras, lo que sea. Lo del dinero también, sobre el costo que significa, por ejemplo, pagar los servicios, o sea, es mucho tráfico. Claro. Quiero que profundicemos sobre la realidad de migrar con un invitado que vamos a tener en el próximo bloque, así que le pido que no se vaya de 3CC, que ya volvemos con Hablemos de Chile. Pero antes de irnos a la pausa, los invito a revisar nuevamente unos datos. Como se puede observar en la siguiente gráfica, al año 2020 aproximadamente la mitad, 48% de la población extranjera residente en Chile, tenía entre 25 y 39 años, es decir, una edad laboral. Te invito a seguir en sintonía. Ya volvemos con Hablemos de Chile. Seguimos en este tercer bloque de Hablemos de Chile, hoy conversando sobre migraciones. Este programa, en su primer capítulo, programa que además hacemos en conjunto
con la Universidad Católica y Canal 13C, que pretendemos tener un ciclo de conversaciones en torno a los temas que hoy forman parte de las discusiones de la contingencia, de las discusiones políticas incluso, pero con una mirada desde la investigación, desde el conocimiento y desde la experiencia. Estamos acá con Roberto Méndez y con Rita Lagues de Oliveira. Y yo les comentaba en el bloque anterior que vamos a conocer más sobre esa realidad de los migrantes que alguna vez en una conversación tú me describías, Rita, como algo que va desde el blanco al negro, ¿no es cierto?, con una escala de grises muy diversa. Junto a Manuel Hidalgo, que está conectado a esta hora por Zoom. Manuel Hidalgo, que es vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias por estar conectado con Hablemos de Chile. Bien, muchas gracias a ustedes, al Canal 13 y a las instituciones que permiten el desarrollo de este programa en que están tratando la realidad de la inmigración chilena. Así es, 13C y Pontificia Universidad Católica de Chile. Manuel, conversábamos sobre la realidad de migrar, la más precaria probablemente en el bloque anterior, que es la migración ilegal, ¿no es cierto?, la que cruza el desierto. Partiendo, yo sé que usted está muy al día con el tema de las políticas públicas, pero partamos sobre su experiencia personal. ¿Cuál fue su realidad al migrar? ¿Cuál fue su propia experiencia en migrar? ¿Por qué migra? ¿Y cómo fue también tratar de integrarse al país? La realidad mía correspondió a un Chile del siglo pasado. Yo migré a Chile en febrero de 1971 a raíz del prestigio de las universidades de Chile, en particular de la Universidad de Chile, en materia de formación en ciencias económicas y sociales. Manuel, ¿y qué es lo que no funciona hoy de la ley, primero de la política migratoria que había anteriormente, de la nueva ley de migraciones del año 2021, para saber hacia dónde empujan ustedes esta mirada? ¿Cuáles son las políticas públicas que conversábamos recién con Roberto y con Rita? No existe una política migratoria en Chile. ¿Hacia dónde tiene que avanzar? Pero para eso, según tu propia experiencia como migrante, la realidad que conoce de los migrantes recién llegados, sobre todo, ¿cuáles son los problemas que tiene la actual ley de migración en Chile y la política que hasta hace poco también existía en el país? Básicamente está en que los reguladores de las leyes migratorias, primero la ley de extranjería y migración, que en realidad era el decreto de ley proveniente de época de dictadura, como la actual ley de migración promulgada en abril del año pasado, no atinan con dar efectivamente con el enfoque que se requiere adoptar para legislar sobre migración. Es una mirada, digamos, que no da cuenta fundamentalmente de la realidad de la inmigración. Y cuando uno dice la política tiene que ser pertinente a la realidad que busca abordar en cualquiera de los ámbitos en que se trate una política pública, es pertinente que la política pública se base en la realidad. Bueno, un dato de la realidad fundamental es que no tenemos cualquier inmigración. Tenemos una inmigración que un 90%, ojo, el 90% de los inmigrantes en Chile es latinoamericano o caribeño. Es una inmigración intralatinoamericana y caribeña. Y esta realidad es muy pertinente tenerse en cuenta para los efectos de definir una política migratoria que además no sea tomada con una mirada estrictamente nacional, toda vez que la inmigración que hoy día llega a Chile es de una u otra manera, una inmigración que no se resuelve entre el país de procedencia con el país de destino, sino que es una inmigración que tiñe de alguna manera hoy día la realidad de todos los países de la América del Sur, incluso de Centroamérica, claro, con otras perspectivas. Digamos que la inmigración hacia América del Sur, con destino a Chile, pero también a la Argentina, a Brasil, a Perú, tiene componentes de procedencia que son básicamente los mismos. Manuel, ¿y cómo debiera ser entonces una política migratoria integral que además le sacara provecho, como usted decía, a esta mirada regionalista de una política migratoria? Bueno, desde el año 2004-2005, en las conferencias suramericanas de migración, la Conferencia Suramericana de Migración es un espacio, es un mecanismo de consulta intragubernamental de los 12 países de Sudamérica que empezó su proceso anual, de reuniones anuales, el año 2000. Este año, en septiembre de este año, en Santiago de Chile se va a llevar adelante la 20 Conferencia Suramericana. Bueno, desde la 5ª Conferencia Sudamericana realizada en noviembre de 2004 en la ciudad de La Paz, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde APILA en ese tiempo, nosotros levantamos el planteamiento de que estos gobiernos que se reúnen anualmente para debatir y consensuar políticas migratorias avanzaran en dirección a lo que llamamos la ciudadanía suramericana.
este tema no es menor, porque los países de América Latina, hoy día ya no reunidos en UNASUR, pero hoy día reunidos en la CELAC, ¿no? En la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe, donde están 33 países latinoamericanos y caribeños, debieran tomar como una de las medidas fundamentales el avanzar a este tipo de ciudadanía. Me refiero a una ciudadanía del tipo que con los perfiles propios imitara un poco lo que es la ciudadanía europea, el Tratado de Schengen, que permite a los ciudadanos de Europa vivir y radicarse en cualquier país de Europa como si fuera el propio. Muchas gracias, Manuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, por esta conversación y también por contarnos su experiencia personal. Muchas gracias, un abrazo. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Roberto, Rita, les dejo el desafío de reflexionar sobre la propuesta, interesante también. Yo también pensaba en la Comunidad Económica Europea también. ¿Cuáles serían los beneficios para el país de impulsar una política así? Una mirada con esa política y si están de acuerdo también con esa mirada. Y además, Roberto, hablar un poco también de lo que tú señalabas, lo que hay que hacer cuando es necesario la mano dura en las fronteras. Todo eso en el último bloque del programa de Hablemos de Chile, que continúa en un par de minutos. No se vayan. Estamos de vuelta en el último bloque de Hablemos de Chile, su primer capítulo dedicado a la conversación sobre la migración, junto a Rita Láguez de Oliveira, del Consejo Directivo de la Cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y Roberto Méndez, parte del equipo de la encuesta Bicentenario, también del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Antes de cerrar, importante una reflexión. Primero, en torno a lo último que nos dijo Manuel Hidalgo, la propuesta hacia dónde debiera avanzar una política pública mucho más integral. Le planteaba algo mucho más radical respecto a la integración de América Latina como una especie de comunidad económica europea. ¿Cuál es tu opinión, Rita? Estoy de acuerdo, me parece bastante interesante el planteamiento, ya que la migración, y uno es bastante perceptible, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, es un tema de soberanía nacional, pero su regulación es cada vez menos exclusivamente nacional. Para poder controlar, tener una buena política migratoria, una buena legislación, hay que coordinarse con otros países, preferencialmente los de la región, en el caso de Chile, por dos razones. Primero, por vecinos, la cercanía geográfica, histórica, etcétera. Y segundo, porque también de ahí son la mayoría de las personas que llegan al país. Es necesario y fundamental estar de acuerdo, establecer algunos acuerdos con los países vecinos respecto de inúmeros temas, integración, el tema de expulsión o devolución de personas, cómo ingresan cuando vienen de otros. A propósito de eso, Roberto, tú que querías hablar en el bloque anterior también de esta parte más compleja que es para abordar en los gobiernos, que es lo que tú definías, la mano dura en las fronteras. ¿Qué pasa cuando se cumple una cuota, si es que hay cuota? Hoy día mismo. Claro, el presidente Boric habla de esto, de ponerse de acuerdo, de ponernos cuotas, pero todo eso implica límites, o sea que hay un límite que como país podemos aceptar cada año, por ejemplo, como inmigrante. Y el país tiene que enforzar, o sea, hacer que eso sea una realidad. Entonces tiene que haber una política que decida cómo se resguardan las fronteras. Y eso puede ser tremendamente duro. Fíjate que en el norte de Chile hay zanjas. Y fue un tema de la última elección presidencial. La zanja, ¿te acuerdas? Que está en el norte de Chile para evitar que la gente entre. Entonces, yo creo que la política de migración tiene que incluir esta parte de cómo controlamos la entrada de personas más allá de los límites que sí queremos aceptar. Y el presidente Boric va a tener que tomar esa decisión, que a lo mejor va a ser muy difícil para un gobierno que es de izquierda, ¿no es cierto?, que va a tener que usar la fuerza pública, zanjas, no sé qué otras políticas, muros se ha hablado, etc. Y también lo otro, que es muy importante, aquí hay un riesgo de que la migración se transforme en un tema político. Porque lo que ha pasado en el mundo es que la migración es un tema político. Acuérdate del Brexit. Claro. Finalmente, Gran Bretaña se retira de la Unión Europea fundamentalmente por un tema de migración. Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos y su discurso era básicamente un discurso antimigratorio. En España han aparecido movimientos cuya postura es básicamente detener la migración. Entonces, aquí hay un riesgo de politización y de populismo migratorio. Y yo creo que de alguna manera la última elección presidencial ya nos mostró
de que el tema migratorio es parte de la discusión política chilena. Claro, de la búsqueda del enemigo externo, ¿no es cierto?, cuando las cosas no funcionan. Pero interesante que mencionas lo del Brexit, porque la misma experiencia ha demostrado que el haber puesto esa barrera les está generando problemas económicos hoy. Entonces, quisiera cerrar esta conversación, Rita, preguntándote sobre experiencias comparadas exitosas. Estábamos hablando recién de Europa, que también tuvo que lidiar con el fenómeno de la migración siria, ¿no es cierto?, a raíz de otras problemáticas. ¿Hay alguna experiencia que tú rescatarías que ha funcionado regionalmente en alguna zona o en algún país? Porque por mientras, como dice Roberto, va a haber que lidiar, mientras no exista esa organización, con el tema de las fronteras, con el tema de la integración, con una mirada distinta. Pero ¿qué experiencia rescatarías tú para cerrar? Por ejemplo, yo creo que es posible al mismo tiempo preocuparse por el control migratorio y al mismo tiempo acoger personas, ya sea en situaciones, por ejemplo, de conflictos humanitarios. Pensemos en el caso de Ucrania, la guerra actualmente, y de la respuesta que los países europeos han dado a ello. Es decir, las fronteras no se cerraron, por el contrario, se abrieron para acoger las personas, pero nunca se cuestionó la capacidad para controlar la migración, o sobre todo más que la migración, las fronteras. Es posible las dos cosas. Si hay algo que se rescata de ello es que uno no tiene que elegir entre una cosa y otra. Se puede hacer y se debe hacer. Y lo otro que me parece importante es que no podemos tener la idea de que la migración o el sujeto migrante es uno solo, que responde, que viene por las mismas razones, que tiene el mismo perfil social, económico, porque no es así. Hay distintos tipos de migración que muchas veces no son lo que pensamos que es. Los estudios a veces nos dicen, van contra nuestro sentido común. Nuestro sentido común nos dice algo, pero en materia migratoria el sentido común y los estudios no necesariamente van de la mano. Tiene que ver con el populismo que decía, con el uso político que comentaba. Y la política lo que hace es tomar eso, aprovechar nuestro sentido común, que muchas veces está construido bajo falsas premisas, para sacar de ahí algunos propósitos partidarios. Esperamos haber aportado precisamente con información verídica, con información probada, investigada, entre otros por los centros que ustedes mismos o de los que forman parte, en tu caso Rita Lagues de Oliveira, del Consejo Directivo de la Cátedra Migraciones Contemporáneas y Racismo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, académica también, y como tú, académico de la Universidad Católica, miembro de la Escuela de Gobierno, miembro además del equipo de la encuesta Bicentenario, que forma parte del centro, o que es impulsada por el Centro de Políticas Públicas, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica. Muchas gracias a ambos, y también con esos datitos que estuvimos poniendo en las idas a pausa, espero que le hayamos servido para incorporar mayor información que nos permita avanzar a una reflexión, ya sea la creación de conversaciones con propuestas que nos permitan precisamente ir solucionando estas problemáticas que vamos a ir abordando en cada capítulo Hablemos de Chile, que partió hoy, que se estrenó hoy, conversando sobre migraciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos por aquí en las pantallas de 3CC.